lactancia que teníamos pendiente de la vez anterior. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con un tema importantísimo, ¿no? Y sobre todo el cómo podernos nosotros mantener, cómo poder nosotros trabajar y qué hacer en el momento que nosotros tenemos el diagnóstico de dislipidemia o simplemente, pues, ¿qué es dislipidemia, no? Entonces, pues, justamente es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Primero, ¿qué es la dislipidemia? La dislipidemia es el conjunto de enfermedades asintomáticas y de variaciones en la concentración de colesterol, de triglicéridos, de lípidos totales que luego nos salen en la sangre y de la variación entre el colesterol bueno y el colesterol malo. A eso se le llama dislipidemia, cuando hay un desajuste en estos niveles. Nosotros lo que tenemos que trabajar y nosotros lo que tenemos que estar todo el tiempo mostrando es que los niveles que nosotros tengamos en nuestras químicas sanguíneas sean dentro de límites normales y hacia abajo. Ahorita vamos a comentar cuáles son los niveles que se recomiendan, que se aconsejan para un periodo o para una edad arriba de los 18 años y qué es importante o cada cuándo nosotros nos tenemos que estar atendiendo para evitar tener problemas que van relacionados o asociados a esta dislipidemia o a este control o a este desajuste de los niveles sanguíneos o de los lípidos en la sangre. Ahora, ¿cuáles son cómo nosotros podemos identificar? Primero, hagan de cuenta, aquí traigo un bote, hagan de cuenta que esta es nuestra vena y dentro de esta vena va pasando la sangre. Cuando nosotros tenemos triglicéridos elevados en la sangre, ¿qué es lo que pasa? Que la sangre que está pasando en nuestra vena es una sangre que está cargada con bolitas o con acúmulo de grasa, por lo que va haciendo que el agua o la sangre, en lugar de que esté pasando líquido, cada vez se va haciendo más espesa dependiendo la cantidad de triglicéridos que nosotros tenemos en la sangre. Lo normal y lo recomendable es que nosotros tengamos como máximo 150 miligramos sobre decilitros de triglicéridos. Cuando esta cantidad de triglicéridos empieza a aumentar, pues la sangre ya no es tan líquida, se vuelve más espesa y por eso cuesta más trabajo que nosotros podamos estar irrigando esta sangre pues a través de todo nuestro cuerpo, desde el pie hasta la cabeza. Ahora, cuando nosotros presentamos colesterol bueno en la sangre, bajo o alto, ¿qué significa? Hagan de cuenta que el colesterol bueno es el HDL. Imagínense que son camiones de basura. Estos camiones de basura deben de estar igual adentro de nuestras venas. Estos camiones de basura, lo ideal es que nosotros tengamos mínimo 50 camiones de basura. Cuando una persona tiene menos de 50 miligramos sobre decilitros o menos de 50 camiones de basura, ¿qué pasa? Que esta grasa o estos lípidos que nosotros tenemos en la sangre no se pueden transportar hacia el hígado porque estos camiones de basura o este HDL ayuda a que estas grasas se vayan metiendo en estos camiones van pasando por toda la sangre hasta llegar al hígado y el hígado es el que se encarga de eliminarlo. Cuando nosotros tenemos menos de esos 50 camiones de basura o de esos 50 miligramos sobre decilitros, que es lo recomendable, pues esa basura o esos lípidos se nos empieza a quedar concentrada en la sangre y es cuando también empezamos a tener triglicéridos elevados y o colesterol malo, que es el LDL elevado. Este colesterol malo, que es el low density o el very low density, que es LDL o VLDL, son partículas de colesterol que ya se empiezan a pegar en el mismo vaso sanguíneo. Ya no es el colesterol que se encuentra en la sangre, ya es el colesterol que se empieza a pegar en el vaso sanguíneo. Entonces, si nosotros empezamos a tener los triglicéridos elevados, porque es concentración de grasa que está en la sangre, más el VLDL o el LDL que se empieza a pegar en el vaso sanguíneo, pues va haciendo que el grosor
de mis vasos sanguíneos empieza a disminuir, y si la sangre que va pasando por ahí va siendo una sangre espesa, pues obviamente va siendo cada vez más complicado el poder tener un transporte correcto de la sangre durante todo nuestro cuerpo. Esos son datos muy importantes para poder ir entendiendo las recomendaciones que nosotros vamos a manejar. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden generar este aumento? Uno, el estilo de vida. El estilo de vida, que puede ser el sedentarismo, la alimentación, aunado al estrés, aunado al tabaquismo, va generando que ese VLDL o ese LDL se nos vaya pegando más en las arterias, o simplemente que el HDL no pueda subir o no pueda subir el número de camiones de basura, y entonces empiezan las concentraciones de grasas en la sangre. Cuando nosotros empezamos a eliminar y empezamos a trabajar, todos estos lípidos que se están empezando a disminuir o se están empezando a transportar, se van a ir hacia el hígado, y hagan de cuenta que su hígado es el basurero general donde nosotros podemos empezar a desechar todas las grasas que estamos nosotros empezando a tener como concentración o eliminar en la sangre. Entonces, esos son los principales factores que lo pueden tener: estilo de vida, alimentación, aunado al estrés y al ejercicio, y por ende también hay un poco de carga de genética, un poco de carga hereditaria, que es importante que si nosotros tenemos esta carga, empecemos a tomar cartas en el asunto para empezarlos a trabajar. No por tener la carga hereditaria en automático me va a dar, no, si es que yo lo trabajo. Si yo trabajo y empiezo a trabajar en mi estilo de vida y en la alimentación, puedo prevenir el que tenga estos niveles concentrados o este desequilibrio o esta dislipidemia. Ahora, es completamente asintomático, como les puse en un inicio la definición. Sin embargo, cuando los niveles ya están elevados en una concentración mucho más significativa, empezamos a tener síntomas que muchas veces no los relacionamos, y se los relacionamos más al estrés o al cansancio. ¿Cuáles pueden ser estos? Dolores de cabeza, adormecimiento de los brazos, principalmente de las manos o un poco los brazos, pueden ser las piernas, como también, como les decía, el dolor de cabeza, o pueden ser ciertos hormigueos o cierto adormecimiento de las extremidades, así como también muchas veces personas refieren ganas de como un poco de náuseas, un poco de dolor del estómago. ¿Y esto por qué se debe? Porque la sangre, como está tan espesa o está tan cargada de grasa, o como no se puede transportar, como les decía, no podemos tener una buena irrigación de los pies a la cabeza, y van siendo los síntomas que el cuerpo empieza a generar, empieza a sacar, y que es muy importante que nosotros estemos muy atentos para que acudamos al médico y nos hagamos un estudio. Ahora, ¿cada cuándo son importantes los estudios? A partir de los 30 años, yo recomiendo que se hagan estudios de química sanguínea completas, no de 5 elementos, completas, de 28 elementos, de 27 elementos, y hay algunos de 32 elementos cada 2 años. Si hay alguna elevación en este periodo, en este estudio que tú te sacaste, pues entonces sí te lo recomiendo que te lo estés haciendo cada año. Si hay alguna carga hereditaria, también es importante que te lo hagas cada año. Y si llegas a tener dislipidemia o elevaciones de algún nivel en la sangre, entonces son cada 3 o cada 6 meses, ya dependiendo del tratamiento. Por ejemplo, nosotros en el consultorio, las personas que están con problemas de dislipidemia, se los vamos manejando en un inicio, cuando empezamos a tener el control, cada 3 meses, y después de 3 meses se van alejando a los 6 meses hasta llegar al año, y cada año se tienen que estar haciendo su química sanguínea, su chequeo completo, para verificar que siempre los niveles estén de la mejor forma, ¿ok? Entonces, los niveles recomendables es colesterol máximo 200. Sin embargo, siempre sugerimos en Nutrilin que esté por abajo de los 200. 200 todavía está dentro del rango, pero hay que trabajar. Los triglicéridos, lo ideal es que estén por abajo de los 150. Hay algunos laboratorios que ya te piden que estén abajo de 100. Con 150 para abajo está fabuloso. Sí es importante, es uno de los niveles que nosotros como población en México son de los que más elevados tenemos por el tipo de alimentación y estilo de vida que tenemos. El colesterol bueno, que son los camiones de basura, mínimo 50, como ya lo mencionamos, y el LDL, lo ideal es que tengamos máximo 120, 130. ¿Ok? Si van teniendo preguntas, váyanos diciendo, y muchas gracias por haberse conectado. Ahora,
¿Cuáles son las principales características? Y vamos ahora sí con el tema importante de las recomendaciones. Primero, así como se los puso en el Facebook, las redes sociales, es bien importante. El 25% de la disminución de problemas cardiovasculares se pueden prevenir con una alimentación adecuada. Cuando nosotros no tenemos una alimentación adecuada, estos problemas se pueden aumentar impresionantemente, ¿no? Entonces, empezamos primero con la alimentación. ¿Qué es lo que vamos a tocar? Los alimentos más importantes que nos van a ayudar para poder disminuir estos niveles, como para evitar que estos se nos vayan subiendo. Aquí tenemos nosotros tenemos que saber que todo esto va siendo una inflamación de nuestras células. Las mismas células donde se va acumulando el colesterol bueno, el colesterol malo, el colesterol total, los triglicéridos, son células que se están empezando a inflamar. Por eso una alimentación antiinflamatoria de las células beneficia muchísimo la disminución de todos estos niveles y de la dislipidemia que nosotros estemos presentando. Primero tenemos que nosotros cuidar la cantidad y la calidad de los alimentos y también identificar a cada uno de las personas que esté llevando su plan qué le cae bien y qué no le cae bien. Por eso es importante la bioindividualidad, pero es mucho la cantidad y la calidad del alimento. Por eso el que mantengamos un ritmo sobre las recomendaciones es lo más importante. ¿Cuáles son los 2 puntos que yo les favorezco y que ustedes estén muy pendientes de lo que tienen que estar cuidando? Es, primero, el tipo de grasas y la cantidad de grasas, y el segundo, el tipo de carbohidratos. Primero, el tipo de grasas. Las grasas que nosotros favorecemos, y que aquí seguramente algunos hasta se van a asustar, las grasas que más afectan estos niveles es principalmente las grasas que están procesadas como en los embutidos, procesadas como las grasas hidrogenadas, que son las grasas que están espesas, como el de una margarina, como el de una mayonesa. Esas grasas son las que más nos van a afectar y lo que va a generar que los niveles de colesterol, triglicéridos empiecen a subir, y que son las grasas hidrogenadas. Y las grasas que van a beneficiar a que estos niveles bajen es obviamente el aceite de oliva. El aceite de olivo se tiene que usar crudo. El aceite de coco. El aceite de coco, aunque es una grasa saturada, los últimos estudios indican que las grasas saturadas de los alimentos naturales benefician en la disminución de los niveles. Por eso también el huevo, aunque el huevo es un alimento alto en colesterol, como es un alimento natural, no afecta en el aumento de colesterol y al revés, hasta lo disminuye. Pero el que viene de una grasa saturada, procesada, entonces sí es un alimento que me lo va a disparar. ¿Dónde vienen estos alimentos procesados? En los embutidos, en las margarinas principalmente, en los panes, en las galletas, en los postres, en las cremas pasteleras de los cafés. Ese tipo de grasa es el que va a subir colesterol y triglicéridos, los dos. Muchas veces puede ser que solo se suba uno, triglicéridos o el colesterol, o se suban los dos. Pero al final son grasas que se están subiendo en la sangre y que están afectando mi circulación. Otro tipo importante, como lo vimos, son los carbohidratos. Los carbohidratos son los responsables, y son los últimos estudios que indican, son los responsables en que se suba principalmente los triglicéridos, sobre todo los carbohidratos que vienen procesados. Si yo me como un arroz, si yo me como una quinoa, si yo me como frutas, verduras, son alimentos naturales y no disparan los triglicéridos en la sangre. Pero si yo me como un alimento, un carbohidrato procesado, como puede ser, y volvemos a los mismos alimentos, panes, galletas, el pan de caja, pan integral, este tipo de alimentos sí está estudiado que suben los triglicéridos en la sangre. Entonces, aquí con estas dos, ¿qué es lo que yo más les recomiendo? Lo más natural que se pueda preparar.
entre nosotros utilicemos más los alimentos naturales para preparar nuestros platillos, pues obviamente lo va a beneficiar. El bolillo, Aida, el bolillo es un alimento procesado, sin embargo, el bolillo no contiene grasa, entonces es un buen alimento que podemos utilizar cuidando mucho, como comentamos, la cantidad del alimento. Si tú te desayunas con medio bolillo, no tienes ningún problema y no te va a afectar, pero sí va a afectar un poco más los panes de caja o un biscuit o un pan dulce, ¿no? Que estos van teniendo grasas, sobre todo grasas saturadas, procesadas y harinas mucho más refinadas que lo va afectando. También puede afectar muchísimo la cantidad de estos carbohidratos. Acuérdense que los triglicéridos es la formación de 3 glucosas. Entonces, si nosotros metemos muchos carbohidratos a nuestra dieta, en automático se me van a almacenar como grasa. Y la primera forma de almacenarse son triglicéridos en la sangre. Y después de ello, grasa a nivel abdominal. Por eso hay que cuidar mucho la cantidad de carbohidratos compuestos, carbohidratos procesados, porque son los que disparan los triglicéridos. Las bebidas de refrescos, aunque sean light, también los van subiendo. Las bebidas de refrescos, de cafés, de frappuccinos, de capuchinos, como van teniendo, pues sobre todo cuando vienen procesados y con crema pastelera o con la miel o con las cargas de glucosa, estos son los que más suben los triglicéridos. No es dejar toda la dieta light, no es dejar todos los alimentos light, al revés, perdón, comprar todos los productos light, porque al revés, estos productos light, ¿qué es lo que hacen? Que para poderle quitar la grasa, le meten almidones, estamos metiendo un alimento procesado y por ende suben los triglicéridos. Entonces, productos light, y de hecho nosotros en las dietas es rarísimo que utilicemos productos light, salvo en la leche y en las gelatinas de dieta. Pero no recomendamos los productos light porque le quitan la grasa que puede ser natural y que puede ser beneficiosa y le añaden almidones, que estos son los encargados de subir los triglicéridos en la sangre. Además, que es importante también de la grasa, de que se consuman los alimentos como son, un queso Oaxaca como es, una mayonesa como es, una crema como es, y no tener que comprar su versión light, que los alimentos que vienen en su forma natural me van a satisfacer mucho más. Cuando yo consumo alimentos light no me satisfacen y acabo comiendo de más de todos esos alimentos y por ende más almidones, por ende más carbohidratos y por ende suben más los triglicéridos. También que está comprobado que beneficia o ayuda a que esta dislipidemia se vaya dando, falta de vitaminas, falta de minerales, falta de fibra y sobre todo de frutas y de verduras. Está comprobadísimo que la fibra ayuda a encapsular la grasa de los alimentos, la grasa que tenemos en la sangre, y ayuda a que se pueda eliminar hacia el hígado. Cuando nosotros tenemos una dieta deficiente en fibra, también es difícil que estas mismas grasas se puedan estar eliminando. ¿Por qué vitaminas y minerales? Porque son antioxidantes que nosotros le estamos dando a nuestra célula. Acuérdense que al final la célula se inflama. Si nosotros le damos vitaminas y minerales, pues esta misma célula se empieza a desinflamar, ¿ok? HDL, que ayuda para poder aumentar este número de camiones de basura. Omega 3, es muy recomendable el omega 3. El omega 3 tiene 2 funciones. Nosotros el NutriOmega 3 que tenemos te ayuda principalmente como desinflamatorio de tus células, como lo vimos, que es muy importante, como también el resveratrol, que es un antioxidante que le está dando protección a esta misma célula. Por eso cuando hay un desequilibrio o cuando hay niveles elevados, el NutriOmega 3 es fundamental para empezar a apoyar la disminución, como apoyar el control de la inflamación de tus células. ¿Qué nos ayuda? El vino. El vino tinto está aconsejado, sí, mujeres una copita, hombres 1 o 2 copitas, obviamente no diario, se va recomendando que se vayan tomando 2-3 veces a la semana. Si es dentro de las bebidas que te gustan, es mucho mejor el vino tinto más que el vino blanco o el vino rosado por los taninos que tiene el vino tinto, y es una muy buena también función o ayuda para poder controlar, uno, por los taninos y como antioxidante la célula, como también ayudar a aumentar el HDL.
Carnes. Dentro de las carnes se recomienda mucho más la carne de cerdo que la carne de res. Muchos estudios indican que con una vez a la semana o cada 15 días de carne de res es más que suficiente para este control de patologías, y mejor la carne de cerdo. La carne de cerdo tiene un poco de colesterol, pero que tiene muy poquito, y es un colesterol que no afecta los niveles en la sangre. Entonces la carne de cerdo la podemos consumir 2 veces a la semana y no hay ningún problema. Favorecer mucho más salmón, sardinas, atún y obviamente pues el pollo. Aprovechando de una vez del atún, yo les aconsejo que se compren el Dolores o Tuni Gourmet, porque no contiene soya y es principalmente puro atún. Y dentro de los aceites que ustedes estén utilizando, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de cártamo cuando estén cocinando, y serían los últimos aceites que nosotros recomendamos. Ya un aceite de girasol, un aceite de soya no se recomienda para cuando nosotros estemos guisando. No sé si vayan teniendo alguna duda, alguna pregunta, aprovechen de una vez. Y dentro también de lo que nosotros recomendamos para poder concluir es el estilo de vida. El estilo de vida es fundamental y tiene que ir relacionado a la alimentación. Si nosotros, aunque comamos muy bien, pero con el mismo estrés o sin ejercicio, sin una hidratación adecuada, este mismo estrés puede ir afectando directamente sobre los mismos vasos sanguíneos, sobre las mismas células, y puede generar inflamación. Es muy importante la actividad física, como siempre lo hemos recomendado. Si tienes los niveles elevados, yo te aconsejo que solo camines. Si tiendes a tener colesterol o triglicéridos altos, con caminar 20-30 minutos es más que suficiente. Y esto te va a ayudar muchísimo a que puedas ir disminuyendo estos niveles en la sangre. Y recuerden que lo más importante es la cantidad, la calidad y la bioindividualidad de cada persona. Y cuidar mucho el tipo de grasas y el tipo de carbohidratos que nosotros estemos ingiriendo para ayudar a disminuir estos niveles o para que nosotros podamos evitar que se disparen. Cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanos. No sé si tengan alguna duda para que lo podamos nosotros estar contestando. Y recuerden que, bueno, pues las cantidades son muy específicas para cada persona, pero es importante que empecemos a cocinar lo más natural posible y evitar lo procesado que se pueda. Y esto va a ayudar enormemente sobre los carbohidratos y el tipo de grasas que nosotros tenemos. Y mucha hidratación. Cualquier duda, cualquier pregunta, con toda la confianza. Paola, para caminar, ¿a qué ritmo para que se considere que estás quemando calorías? Si tienes un polar o un reloj que te esté marcando tu frecuencia cardíaca, yo te recomiendo que estés sobre un 70% de tu frecuencia cardíaca y 75 u 85 si es que ya tienes muy buena condición. Si hay problemas de niveles, yo te recomiendo que estés sobre un 65-70 hasta que los niveles empiecen a disminuir, sobre todo para evitar dolores de cabeza, adormecimiento más fuerte de brazos o de manos. Entonces es aconsejable que empecemos con caminata o con ejercicios que no sean tan intensos. Aida, muy bueno, y gracias, yo siempre sufro de eso, sí, y es muy importante la cantidad de carbohidratos. Recuerden que dentro de su plato, acuérdense, imagínenselo, solo sea una cuarta parte o un poquito menos si es que tienen triglicéridos elevados. Si tienen triglicéridos elevados, yo pondría una cuarta, quinta parte de su plato de carbohidratos y naturales. ¿Cuáles les recomiendo muchísimo? Quinoa, arroz, avena, cebada, la pasta controlada o si no integral, y el arroz si lo pueden integral mucho mejor, ¿ok? Y obviamente frutas, verduras y proteínas, y ya vimos las proteínas que son las más recomendables. Y pues bueno, creo que con esto podemos terminar. Es un tema muy extenso, es un tema que tiene mucho de dónde platicar, de dónde dar recomendaciones. Lo podemos volver a dar y cualquier cosa me van diciendo. Aida, dicen que la avena ayuda a disminuir niveles. Sí, definitivamente. La avena es muy buen alimento. Cuando se tienen triglicéridos altos, yo te recomiendo que sea tu porción de carbohidratos en el tiempo de comida y que sean 2-3 cucharadas. Nada más, tampoco abusar porque es un carbohidrato, aunque es bueno, es un carbohidrato como ya lo vimos y se puede disparar los triglicéridos y no tener su función. ¿Alguna otra?
Pues creo que nada más. Recuerden que el lunes vamos a retomar la plática que no habíamos tenido de lactancia a las 9:30 de la mañana y retomamos nuestros Facebook Live. En la página de internet vienen las pláticas que vamos a estar teniendo cada miércoles y pues un gusto de volver a estar con ustedes. Y cualquier duda que les haya quedado, pregunta, escríbanme, compártanlo para que más personas lo puedan tener y pues les mando muchos saluditos y nos vemos el próximo miércoles. Que descansen, saludos, bye.